Drogas, con Juan del Amor. Ya la semana pasada estuvimos hablando de este séptimo pecado social: no consumirás drogas, porque según la Iglesia dice que oscurece o que oscurecen la psiquis y la inteligencia. Pero allí de pronto podríamos encontrar una incongruencia. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la oración profunda, la meditación oriental, o por ejemplo, la repetición de mantras, provocan estados alterados de la conciencia, con resultados beneficiosos para la salud, pero oscurecen también el entendimiento. Entonces, ¿qué es una droga? Si nosotros utilizamos algo en exceso, por ejemplo, nos gusta comer mucho zanahorias o manzanas y las utilizamos en exceso, Juan, ¿nos estamos drogando según la Iglesia? Pues no lo sé, según la Iglesia, pero que sí es cierto lo que acabas de comentar. Hay similitudes, ¿verdad?, en lo que son las drogas en sí mismos y el efecto que producen, y lo que son ciertas ideas, religiones o creencias y el resultado que producen, ¿verdad? Porque es verdad que en contacto con el cuerpo las drogas producen un cambio en el funcionamiento anormal, en este sentido, del organismo, y posteriormente una dependencia. Si nos vamos a lo que tú has comentado a nivel de psique, a nivel de sentimientos, a nivel de emociones, a nivel de, como algunas religiones ya denominan, alma, pues es cierto que son ideas, son conceptos, son creencias, son valores, son estructuras morales, éticas, que en contacto con la mente la distorsionan y a la vez le crean dependencia. Luego, ¿verdad?, parece como si estuviéramos hablando de dos cuestiones muy similares. De hecho, remontándonos en la historia, como tú bien sabes, y seguramente quien nos ve, bueno, fue Marx el que dijo que la religión era el opio, y es el opio del pueblo. Ciertamente que hay un grado de libertad que la mente tiene que tener para poder usar y desusar tanto las drogas, y estoy hablando ahora en su término más amplio y más, vamos a llamar, distante de lo que es el mundo bajo y destructor de lo que es la droga, sino también en su aspecto y acepción positiva y de salud. Entonces, en ese aspecto amplio, pues claro, es muy complicado de poder acotar concretamente cuando uno deja esa libertad. Esa libertad me refiero mental, psíquica y de persona. Entonces, haciendo uso de esa libertad, si eres capaz de poder usar un tipo de droga física, química, y un tipo, en el aspecto de salud, y un tipo de droga también, entre comillas, mental, pues haciendo uso de tu libertad lo puedes hacer. El problema es cuando se pasa esa línea divisoria de que tú dejas de ser libre en tu organismo y en tu libertad de elección mental. Es decir, eso es muy complicado, porque el problema es que el único que se da cuenta es el que está fuera, el que lo está, entre comillas, padeciendo, el que lo está sufriendo, o para él, que lo está gozando, el que ve la luz. Entonces, cuando ya es totalmente libre. Es decir, es una cuestión muy complicada, ¿verdad? Porque cuanto más atado estás, cuanto menos libre eres, esa persona más libre se siente. Es curioso, ¿verdad? También, tanto en un tipo de droga como en la otra. Es decir, la persona que se droga por evadirse de una realidad, por ejemplo, ciertas drogas disociativas, ¿no?, que está en un mundo psicodélico, que no tiene nada que ver, pues claro, esa persona en ese momento es totalmente libre, y es cuanto más menos libre es, cuanto más esclavo es y más dependiente de esa sustancia.
Igual pasa con la religión o con ciertas creencias o ciertas organizaciones. Cuanto más esclavo eres, cuanto más dependiente, cuanto más esa organización, creencia, idea, cuanto más te ata, pues tú más libre te sientes, ¿verdad? Claro, es curioso. Claro, Juan. Sí. Yo te iba a decir que, y después vamos a ver la diferenciación que existe entre la droga psiquiátrica y la droga, en este caso psicológica. Pero, por ejemplo, y no hablemos solamente de la Iglesia Católica, No. hablemos del budismo, hablemos del islamismo, todo en exceso, como te decía antes, entonces es drogadicción. Entonces, ¿una religión puede llegar a ser una droga? Yo creo que sí, totalmente. Una droga, estamos hablando de una droga de la psique, es decir, bueno, como tú has comentado, has hablado de ciertas religiones, sí, y en principio de todas vamos a hablar en general, porque no se ofende nadie y no es nuestra intención tampoco, ¿verdad? Como nos damos cuenta, las religiones tienen actos que son repetitivos, se repiten y además en ciertos momentos, sea del día, sea de la época del año, todos los días, todos los años, y además quien pertenece a esa religión, lo normal es que lo repita. Sabemos, por ejemplo, que los islámicos son, no sé si son 3 o 4 veces al día, 5 veces, pues más de 3, 5 veces al día tienen que rezar. En ese momento de oración, en cualquier tipo de religión, es el momento en el que la persona debe de sentirse en contacto con el Ser Supremo. Es decir, que es un momento de intimidad, es un momento de grandeza, es un momento de comunión, ¿no? de esa persona con lo que cada uno entienda que es Dios, ¿verdad? Es la oración, ese contacto. La oración no es pedir o dejar de pedir, es el contacto. Claro, el Islam son 5 veces al día. Una vez, perdón, en la vida tienen que trasladarse y viajar a la Meca, ¿verdad? Luego uno está pensando durante una gran parte de su vida cómo ahorrar, porque vale dinero, para realizar ese viaje. Fíjate, bueno, aparte de todo lo que conlleva pertenecer a esa religión, es decir, en prácticamente la mayor parte de tu vida estás pensando y viviendo para esa religión, ¿verdad? Si nos vamos a los católicos mismos, bueno, pues todos sabemos, aparte de los preceptos que tenemos, pues ir a misa los domingos, con lo que supone de estar, pues, no, atento a la palabra de Dios, que siempre se transmite a través de un mediador. Es decir, hay unas lecturas que corresponden a cada domingo, incluso a cada día, en cada tiempo litúrgico, y entonces está la interpretación que haga ese mediador, ese sacerdote, de esa palabra de Dios. Normalmente tendría que ver con la lectura, muchas veces son ocurrencias que tienen estas personas en ese momento, o intencionadas. Claro, siempre normalmente el mismo mediador. Luego ahí está de alguna manera influyendo en esas mentes, en esas personas que suelen ir, y que además es curioso porque tampoco existe lo que es la intercomunicación. Es decir, uno cuando va, me refiero por parte de los católicos a misa, no va a decirle, mire usted, no, perdone, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque a mí Dios, porque habría que hablar así, ¿no? Porque a mí Dios en esta lectura lo que me está comunicando es, no, eso no existe. Es decir, es la comunicación que le haga al mediador. Y no importa la comunicación de Dios con cada uno de los fieles. Claro, entonces no hay esa... Luego es la ocurrencia que tenga ese mediador. Bajo su formación, bajo su ideología, porque todos tenemos ideología, bajo la intencionalidad que tenga. Bien, y después unos sacramentos, todo el mundo... Es decir, hay unos rituales con una simbología que está acaparando la atención, la psique, la intencionalidad y sobre todo las expectativas que cada uno tenga con respecto a su futuro post-mortem, ¿verdad? Porque eso es muy importante, porque realmente es curioso
todas las religiones nos exigen, nos piden un modo de vida, y siempre con el compromiso, promesa de un futuro después de la muerte. Vamos a ver quién garantiza eso, quién lo firma, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Entonces, con ese futuro después de la muerte, te están condicionando una serie de actitudes, pensamientos en la vida. Exagerando, vamos a exagerar ahora. Y digo, no exagerando nosotros, sino en la historia. Cuando una persona vivencia esto hasta el extremo, le puede pasar lo que le pasaba a Santa Teresa. Santa Teresa llegó a decir prácticamente que si se estudia y se razona y se analiza, prácticamente eso es pecado. Llegó a decir, muero porque no muero. Esto que lo estamos acostumbrados a oír y tal, fíjate tú qué barbaridad, según dentro de la Iglesia Católica. Es decir, tenía tantas ganas de morir para estar en contacto con el esposo, con Dios, con Jesús, que moría porque no moría. Es decir, no se ponía en las manos de Dios para decir, cuando tenga que ser, ¿no? No. Ella llegó a escribirlo, pero también llegaba su estado de oración hasta tal punto que cuenta la historia de Santa Teresa, que incluso levitaba. Es decir, cuando oraba ya le podía llamar, ella es que levitaba, es decir, era un estado de éxtasis, bueno, y que cada uno me entienda lo que voy a decir, que yo no soy respetuoso en absoluto, era un estado orgásmico, es decir, de cómo ella llegaba al clímax en ese contacto con Dios, y lo digo en el sentido más hermoso de la palabra. Entonces había una distorsión, ella sentía una distorsión de la realidad. Luego es el perfil más exagerado que se puede comentar y decir de lo que es la distorsión que la misma religión tiene sobre la psique, sobre la mente, sobre nuestras percepciones. Porque, ojo, no es tan sencillo. Es decir, bueno, la mente la ha cambiado y tal, es que cambia incluso la percepción de la realidad. Cada uno, por ejemplo, yo he visto alguna vez algún programa en la tele de algún familiar, de personas que se han unido a una especie de congregación se formó en el Escorial de una persona, una señora que veía a la Virgen. No se lo habrás oído alguna vez en la tele. Bueno, pues han formado ahí una especie de sociedad que llevan residencias de ancianos, y entonces tienen personas que sin cobrar, sin seguridad social, pues las tienen ahí ocupadas al servicio de esos ancianos, lógicamente la empresa o sociedad ganando el dinero, pero estas personas no. Entonces, incluso estas personas que se han unido a esa sociedad han donado todas sus propiedades, según comentan los familiares que han quedado fuera. Entonces, claro, ha llegado a un estado de distorsión de la realidad. Y claro, ellos dicen, en ese uso de libertad plena, yo es que me he dado a Dios y me doy a Dios en los demás. Pero claro, ¿cómo es posible que uno llegue a ese estado menospreciando y olvidando a tus familiares más cercanos? Es decir, no casa, ¿verdad? Luego algo raro, algo anormal tiene que haber. Es decir, nadie tiene que renunciar a nada, y digo a nada en el sentido de emociones, de cariño, de afecto, de amor, porque ¿cómo puede uno querer a todo el mundo y no querer a alguien en particular? Eso quien lo entienda, que me lo explique, ¿verdad? Sí, porque claro, ellos van diciendo, bueno, es que queremos a todos y a ninguno. No, perdone usted, eso no es así. Si usted quiere a todos, hay que querer a todos y en cada uno. Y en cada uno no puede usted olvidar a su padre, a su hermano, a su madre. Es decir, eso no tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido ni está organizado a nivel de vida, pues ahí tiene que haber alguna distorsión, que a través de la mente, a través de la psique, después hay una distorsión en todas las percepciones de la vida, de las emociones y de nuestras interrelaciones humanas. Juan, sí. Al comenzar nuestra conversación de hoy, Sí. yo te hablaba del oscurecimiento del entendimiento. Entonces, sin querer ser repetitivo, Sí. yo, por ejemplo, te voy a hacer una anécdota, una simple anécdota que la viví, por ejemplo,
en los Emiratos Árabes Unidos. Allí, y no te exagero, el 100% de la población, cuando llega el momento del rezo, reza, porque fue lo que les enseñaron desde que nacieron sus padres, sus abuelos, es algo ancestral. Entonces, los negocios se cierran, bajan las cortinas para hacer el rezo. Entonces, Juan, la Iglesia nos dice, la Iglesia Católica en este caso nos dice no consumirás drogas, pero podría decir, reitero, el islamismo, o lo podría decir el budismo, como tantas religiones o tantas sectas hay, por ejemplo, en el mundo. Y eso no es un poco, cuando el ser humano todavía no tiene entendimiento, no tiene uso de razón, querer drogarlo, exigiéndole, no sé si me entendés la pregunta, exigiéndole que participe de un rito, o en este caso, de una religión, que por ejemplo, ese niño o esa niña no están todavía en calidad de saber si aquello realmente hoy o mañana lo van a seguir. Imponerlo no es drogar. Hombre, es verdad que no somos consecuentes ni la Iglesia, ni nosotros, ni en la vida. Es decir, claro, yo te entiendo, es decir, ¿cómo puede ser que a ti lo que te preocupe es que haciendo uso de tu libertad y no de haber creado dependencia con la droga, tú puedas unirte a la Iglesia cuando ya, sin tener esa libertad y siendo un bebé recién nacido, meses y tal, ya te están bautizando, ¿verdad? Bueno, eso es muy complicado, ¿verdad? Porque habría que ver los razonamientos que la Iglesia puede hacer, bueno, como, pues no sé, pues que ahí los padres hacen uso de su libertad y le hacen el mayor regalo, bueno, eso el cuento, ¿no?, que se suele decir, el mayor regalo que tienen a esa criatura. Bueno, el mayor regalo según la Iglesia, ¿verdad? Bueno, eso es una cuestión, ¿eh? Pero sí es cierto que a veces somos contradictorios. ¿Y que en qué sentido? Pues que estamos pidiendo algo que nosotros no damos, ¿verdad? Estamos pidiendo libertad, estamos pidiendo salud a nivel de cuerpo, del organismo, y nosotros no la estamos dando. Porque, ojo, y digo no la estamos dando, ahora que puede parecer alguien que diga, pero ¿cómo que la Iglesia no pide salud? Oye, pues sí, ahora, pero no hace tanto estaban con los cilicios dándose en la espalda y bueno, y el otro día, en la Semana Santa de no sé qué pueblo de España, van dándose golpes en la espalda y bueno, y eso que le salga sangre y tal, y está muy bien. Pues si eso es salud, yo prefiero la siesta, ¿verdad? Es decir, depende del momento, depende de qué cuestiones estemos hablando, pues la Iglesia, pues a lo mejor no tiene la misma moral, la misma vara de medir, pero luego hay su razonamiento y te dicen, ya, pero lo que se pretende es la disciplina del cuerpo, porque con disciplina uno no cae en el... No, mire usted, la salud es la salud, el dolor es el dolor, no aguantar a una persona moribunda, es decir, dejarla que muera en paz consigo misma y con Dios, pues a veces la Iglesia tampoco lo ha permitido, y otras veces, pues en nombre de Dios también se ha matado. Es decir, depende de la historia y depende del momento. Pero bueno, lo importante es que, me refiero de lo que estamos hablando, pues que a veces es verdad que somos contradictorios, pero que el sentido de la droga, del no a la droga que puede tener la Iglesia, es, por un lado, el cuerpo, la persona que es un ser de Dios, lo está machacando, me refiero desde el punto de vista de la Iglesia. Luego, al crear dependencia no tienes libertad y entonces no eres un hombre libre, pero eso es que nos sirve a cualquiera, a cualquier persona normal y corriente nos puede servir en principio, es decir, una droga que te machaque el cuerpo, que te machaque el organismo, que te machaque el sistema nervioso central, que te machaque el cerebro, pues eso es malo, es malo. ¿Por qué? Porque te acorta la vida, porque no vives, aunque esa persona piense que sí, porque rompes tus relaciones, porque rompes tu familia, porque rompes tu trabajo, porque te machacas, y realmente eso hace sufrir a quien te quiere, y a ti mismo, por supuesto. Eso por un lado. Y por otro, efectivamente, la dependencia
de cualquier sustancia, de cualquier idea, de cualquier creencia, la dependencia en sí mismo es malo. Pero sea uno consciente o no. A veces dice uno, es que yo soy así, y mi cultura es así, yo mis gustos son así. Oiga usted, si se estudiara un poco, y no usted otro de al lado, diría, bueno, pues usted piensa, bueno, pues si usted es un americano puro, aunque naciera en Alcorcón, ¿qué más da? Bueno, es una forma de hablar, pero lo que te vengo a decir es que uno a veces no es consciente de que no es libre. Entonces, cualquier dependencia es malo, ¿por qué? Pues porque no te deja crecer la mente, no te deja crecer el conocimiento, la formación, la información, no te deja ampliar lo que es tu personalidad, lo que es tu seguridad en ti mismo. Es decir, y eso es malo para cualquier tipo de persona que crea en la persona, ojo, que crea en la persona libre, en la persona con formación y la persona con cultura. Ahora, cualquier organización que crea en una persona dependiente, aborregada, una persona que simplemente que esté ahí para apoyar, para votar, nada más, que vote en el momento y después que haga el favor, ¿no? Que se esté donde esté. Pues claro, esos no creen en la persona. Creen en la persona que vota, creen en la persona que va echa dinero al cepillo, creen en la persona que te va a apoyar y arropar, creen en la persona que sirve para apretar el tornillo, para trabajar, que no moleste, que no... Es decir, eso es otra cosa, ¿eh? Pero los que creemos en la persona libre, en la persona con personalidad, en la persona que quiera y decida lo que ella quiere y lo que no quiere, en la persona respetuosa y en la persona, además, con cierto grado de flexibilidad. Y además en la persona que no se adueñe de la verdad, porque ese es un problema extraordinario. La verdad es una droga. Yo es que como no, vamos, yo no me he adueñado nunca de ninguna verdad, pues por eso no me drogo. Pero hay personas que como tienen la verdad, pues ojo, llévate, porque claro, eso también, repito, es una droga que te refuerza a ti mismo. Es decir, es que todo el mundo está equivocado, menos yo y bueno, y los 4 monaguillos que me aplauden y me hacen la claca. Entonces, claro, eso es un problema. Hay que huir de esas personas, hay que huir de la droga, como sea. Ahora, Juan, cuando hemos hablado de diferentes problemas de la salud física y mental, al mismo tiempo hemos hablado de la prevención y del tratamiento de esos problemas. Pero en este caso, que estamos hablando en estos momentos de las drogas, ¿puede existir algún tipo de prevención? En este caso, perdóname, acótame la pregunta. En el caso concreto de las drogas, está hablando en general. ¿Qué tipo de drogadicción? En general. Bueno, pues es complicado, ¿eh? Es muy complicado, pero por no aburrir, me refiero, no alargarnos, yo creo que la prevención es el conocimiento. El conocimiento es la prevención. La formación, la información, la cultura, pero no la cultura de folclore en el mal sentido, no, la cultura en general, la mía y la de los demás. Es decir, el conocimiento, la formación, la información es la prevención y es el antídoto contra cualquier tipo de droga, sea una droga química, psicodélica, sea cualquier tipo de droga, porque ojo, nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo de separar, pero Milton, la realidad es que no hay tal separación. En la realidad no es que uno diga, bueno, vamos, ahora te voy a inyectar una droga de fe, ahora te voy a inyectar una droga química, no. Es decir, cuando estábamos hablando el otro día de las drogas estas de diseño, ten en cuenta lo que estuvimos hablando, ¿no? Porque la venta de la droga es como se organiza cualquier empresa. Y entonces ahora ellos usan su marketing, te estoy hablando de, bueno, y lo sabemos todos, a partir de los 90. Cuando tú ves tu pastilla en el momento en que estás, en el que te dicen, eso de pincharse además es asqueroso, no, esto que fíjate, ¿qué hacen? Cambiarle la estructura molecular a la misma droga en su origen, pero sigue teniendo los mismos efectos, es lo mismo. Pero claro, ahí va la pastilla, que además tiene algunos colores, tiene unas formas, y luego lleva grabado
algunas pues un conejito, lleva grabado símbolo de marca de coche, oye, pues dame un BMW, pues dame... Claro, y esto está muy bien, ¿no? Porque hay en la fiesta, en la tal... Luego, claro, que por cierto no hemos hablado del Supercar, no va a dar tiempo, pero... No. Hay que hablar. ¿Qué hablaremos del Supercar? Bueno, a lo que vengo a decirte, se está usando un marketing que no tiene nada que ver con el organismo, tiene que ver con la psique, con las relaciones sociales, con el contexto donde me muevo, con las creencias de los jóvenes, con los valores de los jóvenes. Es decir, todo está mezclado. Es decir, y cuando uno va a una religión, no es una religión aséptica, también todo el contexto te lo están modificando, te lo están preparando. Cuando uno entra a una catedral, si tú entras a una, bueno, cualquiera, lo primero nada más entrar, si ya de lejos te sorprende, vamos al Vaticano. Yo cuando vi la primera vez la cúpula del Vaticano de lejos, yo me pasmé. Pero bueno, cuando uno entra a una catedral, ¿qué es lo que no solamente te impresiona lo que ves, de altura, de estatuas, de vidrieras, sino que te sientes nadie? ¿Sí o no? Pero bueno, además parece, yo ya soy pequeño, pero una catedral todavía eres más ínfimo, no eres nadie, estás mínimo. ¿Por qué? Porque es lo que quieren conseguir, es lo que se quiere conseguir. Tú no eres nadie ante la presencia de Dios. Tú no eres, precisamente, cuando uno piensa con la mente, no es que esté mal una catedral, al contrario, pero debería de ser lo contrario, ¿verdad? Lo contrario me refiero, yo soy si yo soy creyente, yo te voy a decir, yo soy un tío grande, porque es que si Dios cree en mí, eso ya es el COVID, es decir, lo más maravilloso, que es lo que no nos venden. No nos venden nada. Es decir, tú eres una persona, es algo extraordinario. Pues no, señor. ¿Qué nos venden más? Todo lo contrario. Bueno, es decir, que no pensemos que hay tal diferencia entre unas drogas y otras, aunque físicamente, efectivamente, una droga es una química, es una, como hemos dicho, una estructura molecular concreta, y lo que es la droga de la psique, de las religiones, de la fe, de las creencias, de la política y de ciertas organizaciones, bueno, pues es otra, ¿verdad? De todo eso, en una tercera entrega, hablaremos entonces el próximo martes, y sobre todo develaremos lo que ya hablábamos la semana pasada, sí, de lo que es la Supercar. ¿Puede ser? Puede ser, espero que nadie se cuelgue con este programa, que no se drogue. Muy bien. A ustedes decirles muchísimas gracias, como siempre, por prestarle tanta atención a nuestro humilde programa, y los esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Hasta entonces.